Hola, hola y bienvenidos a otro podcast de Voces Misioneras. Bienvenidos, soy Kelly y vos sos. Y Tavo Valencia, la verdad, muy emocionado por el episodio de hoy. Creo que va a estar muy bueno, así que dale, Kelly, hace la intro de la invitada. Tenemos una invitada hoy y es de un país que no hemos tenido un entrevistado en este podcast, pero hoy con nosotros tenemos a Ángela Martínez. Bienvenida, Ángela. Hola Kelly, hola Tavo, hola a todos, muchas gracias por la invitación. Bien, Pero gracias Ángela, por aceptar. sí, sí, mil gracias. Espero que te sientas cómoda. Es una conversación y donde queremos escuchar tu historia, qué ha hecho Dios, a quién ha utilizado. Pero no dijo Kelly, presentate de qué país abrimos este episodio. Ya, ¿Estás hablando de mí o a Ángela? ajá, no sabía, yo No, tampoco. Ángela, que ella diga Ah, su y país, perdón, que yo pensé que no dije el país. no Oh, dijiste, Sí, dijiste un nuevo país nada más, pero no dijiste cuál. perdón, mi mente, todavía no estoy, necesito un café. bueno, yo soy de Colombia, soy de Cali, nací en Cali, Colombia, y ahora vivimos en Río Negro, que es una ciudad muy cerca a Medellín, pero colombiano 100%. Bien Cuando ahí. decís nosotros, ¿de quién estás hablando? Bueno, pues estoy casada con Johan, mi esposo, y tenemos dos niñas, Rafaela de 3 añitos y Antonia de 10 meses. Así es, Ah, así que como se imaginan, Ángela está a full. muy Exacto. ocupada, me imagino. Bueno, sí, una emoción, Ángela, tenerte con nosotros, primera de Colombia. Esperamos que muchos otros entrevistados de Colombia y bueno, también recorrer un poco todos los países de Latinoamérica. La primera pregunta que hacemos a nuestros invitados es, contanos un poco de tu infancia, dónde naciste, qué colores, olores, sabores, lo que quieras compartir. Bueno, pues nací en Cali, Colombia, como les dije. Crecí en una familia cristiana. Mi familia estaba conformada por mis papás, mi hermano, que es 3 años menor que yo. Y mis papás siempre estuvieron muy involucrados en el ministerio, en la iglesia, con roles pastorales y de enseñanza. Por muchos años fueron pastores de jóvenes, entonces yo crecí en un ambiente de mucha comunidad. Mis mayores recuerdos de mi infancia eran la vida en iglesia, muchas personas siempre en mi casa, muchas visitas, paseos con familias de la iglesia, actividades con personas diferentes, campamentos de jóvenes, bueno, ya ustedes saben de eso. Pero también mis papás trabajaban en sus profesiones, entonces siempre había mucha gente, mucha vida social en mi familia, lo que implicaba mucha hospitalidad, y también muchos amigos de la iglesia, de los trabajos de mis papás. También teníamos una familia muy grande, entonces mucha gente. Eso cuando estaba recordando se me viene a la cabeza como muchas personas siempre. Eh, y desde pequeña siempre también fui pues una persona orientada a las personas, entonces para mí siempre era muy divertido la vida de iglesia. Recuerdo siendo muy pequeña, como tenía como 6 años, y una vez en el colegio me dijeron que dibujara a mi familia y llamaron a mis papás y toda una cita porque yo dibujé a mi papá, a mi mamá, a mi hermano y un montón de gente. Entonces ellos dijeron como que esta familia está un poco disfuncional o qué. Y yo expliqué que eran los jóvenes de la iglesia, porque claro, mi casa siempre estaba, como mis papás eran los pastores de jóvenes, siempre estaba llena de gente, jóvenes. Entonces, esa es una buena representación de mi infancia, de cómo crecí. Pero qué linda imagen como para vos era tu familia. Mm, Sí. sí, sí, total. Eh, la,
O sea, la próxima pregunta es cómo empezaste tu relación con Dios, me imagino, en una familia cristiana, bien pastoral, eh, como pudo haber sido, pero contarnos en detalle cómo empezaste tú una relación personal con Jesús. Bueno, pues crecí en el contexto que ya les conté, pero cuando entré a mi adolescencia empecé a querer encajar en lo que la sociedad me imponía, querer tener la aprobación de mis amigos, pero también del Señor. Entonces, de cierta forma, aprendí como a, a tener como una doble vida, por así llamarlo. Vivía como por un lado tratando de equilibrar, vivir para la sociedad, pero no cruzar tanto los límites como para que el Señor también me aprobara. Entonces, eh, sí, sentía como, bueno, no soy tan mala porque no hago todo lo que mis amigos no cristianos hacen. Entonces me creía como una buena cristiana, pero también una buena como no cristiana, no sé si me hago entender, pero era como yo tratando de manejar mis dos caras de una forma apropiada. Entonces mi visión de Dios y mi relación con Él, la verdad, se basaba mucho en mis propias obras. Hay veces buenas, hay veces no tan malas, pero digamos que el punto de quiebre fue a mis 18 años, a través de una situación muy decepcionante con alguien, con un cristiano que yo admiraba muchísimo. Me di cuenta de la realidad de que todos somos pecadores. Creo que para mí el concepto de ser pecadora y de que somos pecadores no era algo tan real. Y entendí que era imposible ser aprobados por el Señor a través de nuestras propias obras. Y fue ahí donde por primera vez me acepté yo como pecadora y rogué al Señor por su perdón. Entendí que como el peso, sentí por primera vez el peso de mi pecado y también como la necesidad profunda de que Jesús me salvara y fuera mi Señor y Salvador. Y desde ahí, desde mis 18 años, empecé a caminar con el Señor, ya no basada en mis propias obras, sino confiando en la obra de Cristo en mi vida. Ok. Y, ok, llévanos ahora desde los 18 años y ese compromiso un poco más fuerte a qué edad y qué circunstancias fueron las que Dios utilizó para indicarte que Él te estaba llamando a servirle de tiempo completo. Bueno, pues eso, a mis 18 años yo me estaba graduando del colegio, ¿cierto? Y antes de entrar a la universidad, estuve en un año en un instituto bíblico. Yo siempre había, hasta ahí, siempre había soñado ser médico, o sea, me encantaba la medicina, estaba súper segura de lo que quería hacer en mi vida. Pero en ese año, en ese instituto bíblico, empecé a sentir una fuerte curiosidad por estudiar teología en vez de medicina. Eh, pero pues eso era un cambio demasiado abrupto y yo no, pues no, era algo muy loco, pero empecé a sentir como esa curiosidad. Nunca antes había conocido a personas que servían al Señor a tiempo completo, que mi experiencia en la iglesia y con mis papás, mi familia, era siempre como personas bivocacionales. Y eso empezó a inspirarme muchísimo, conocer jóvenes y personas de diferentes edades que servían al Señor con misioneros, bueno, de diferentes formas, pero a tiempo completo, empezó a inspirarme muchísimo. Pero era difícil pensar en dejar mi sueño de ser médico por ser misionera. Entonces, otra vez como el peso de la sociedad, de qué van a pensar, qué van a decir, y aún mis propios papás, era muy fuerte. Y antes, justo antes de entrar a la universidad, conocí a CRU y el ministerio en las universidades y eso cautivó mi corazón de una forma impresionante. Entonces le sumó más como a esta curiosidad y inquietud que tenía, eh, porque sentí que el poder trabajar por una transformación sociocultural, llevando el Evangelio a las universidades, esto de que el universitario hoy es el
el futuro profesional y líder en el futuro. Bueno, todo esto para mí fue wow, no tenía idea que había misioneros y un ministerio que trabajaba por esto. Eh, entonces empecé a servir como voluntaria. Entré como voluntaria mientras empecé mi primer semestre en la universidad, pero ahí me di cuenta que definitivamente mi pasión por la medicina ya no estaba y en cambio tenía una pasión cada vez que crecía más por servir al Señor a tiempo completo en el ministerio. Y finalmente, pues esa universidad ese año, en el primer semestre, entró en un paro muy largo porque era una universidad pública y lo vi como una oportunidad de tomar una decisión. Fue como, no, o decido ya aquí o no, porque, o sea, todos los días yo llegaba a mi casa cuestionándome qué era lo que realmente el Señor quería para mí. Entonces, en ese semestre decidí finalmente dejar la universidad y estudiar teología en el seminario, mientras seguía trabajando con CRU. Y en el año 2014 fui junto con un grupo de líderes estudiantiles colombianos a Corea del Sur, a conocer el ministerio universitario allá y en medio del congreso anual que ellos tienen, el Señor me llamó a servir como misionera ya a tiempo completo de CRU. Entonces fue como el momento así, pues lo recuerdo mucho y todo fue muy especial de yo decir, sí, definitivamente quiero ser misionera a tiempo completo de CRU. Entonces cuando terminé el seminario, como en el 2016, ya empecé pues como a entrar a CRU a tiempo completo. 2016, así que vas por 8 años de Sí, tiempo completo. Así es. sí. Y acá entre medio tu esposo, ¿cuándo se conocieron? Y Bueno, esa él es otra no... historia. vos contá. Sí, justo con mi esposo nos conocimos en el contexto del ministerio universitario, antes pues de cuando yo estaba en el seminario y trabajaba como voluntaria, porque él también era misionero, pero con Senfol en la universidad, en Cali. Entonces nos conocimos en ese contexto, él fue a Solo Uno, y de ahí sigue también mis mejores recuerdos también en el ministerio, porque empezamos a trabajar juntos. eh, y bueno, pero no me quiero adelantar de pronto a próximas historias que tenga que contar, pero sí fue en No, ese no, está contexto en el bien. que en el que nos conocimos. Está perfecto. Nosotros escuchamos un ruido de la hija que tiene algo muy fuerte, así que yo estuve tratando de mandarle un mensaje para bajarlo. Pero adelante con esa siguiente pregunta entonces, ¿cuáles son, o digamos, los mejores recuerdos, memorias que hasta ahora, en los 8 años, tienes del ministerio? Bueno, pues fue justo en el 2016 eh, que, que se lanzó estos proyectos de BEM 90, no sé si se acuerdan, después de Solo Uno, y yo fui a servir a Chile. Todavía yo estaba soltera, pues ahí justo había conocido al que es ahora mi esposo, y fui en estos proyectos de BEM 90 que durante 3 meses y providencialmente durante esos 3 meses, para mí era solamente como mientras me graduaba, eran esos 3 meses y ya, pero providencialmente terminamos allá en Chile trabajando con una plantación de iglesia presbiteriana y fue un trabajo súper bueno entre pues como el ministerio universitario y la iglesia y antes de yo devolverme a Colombia me invitaron por 3 años más. Así que bueno, acepté volver y por el contexto en el que crecí, de mucha vida de iglesia que les comentaba, el ministerio en la iglesia siempre fue muy importante para mí y aún sirviendo en el ministerio universitario, siempre vi lo importante que era estar conectados con las iglesias locales de la ciudad. Entonces, digamos que mi experiencia desde que empecé en CRU, siempre también estaba a full sirviendo con mi iglesia, con el grupo de jóvenes.
Entonces, ese proyecto en el que serví en Chile por casi 4 años, combinaba esas dos cosas que para mí siempre, pues siempre era mi pasión. Yo trabajaba como misionera de crew en Viña del Mar, iniciando movimientos universitarios, pero específicamente en universidades que estaban en el mismo sector donde la iglesia estaba iniciando un movimiento de plantación de iglesias. Entonces era como muy apasionante las dos cosas, porque ustedes saben que también iniciar movimientos en la universidad es como al final plantar nuevos movimientos, nuevas iglesias y hay como muchas experiencias, muchas historias que contar siempre. Entonces yo lo estaba viviendo tanto en la iglesia, en la plantación, como en el ministerio universitario. Eh, y fueron los mejores recuerdos porque fue mi primera experiencia de ministerio transcultural, nunca antes había vivido en otro país. eh, y también era todo lo que por mucho tiempo había soñado, poder ver movimientos o trabajar por movimientos universitarios que apoyaran plantaciones de iglesias y las plantaciones de iglesia también nutriendo los movimientos universitarios. Entonces era algo súper chévere para mí, que me apasionaba muchísimo, pero también fue muy desafiante, o sea, suena muy lindo y todo, pero fue súper difícil, fue un tiempo bien difícil para mí, el ministerio universitario en Chile era muy diferente al colombiano, sobre todo por las diferencias culturales, el contexto, pero fue de mucho crecimiento para mí. Y en ese tiempo fue donde nos casamos. Es una historia muy larga que no puedo contar ahorita, pero al final fue como que nos conocimos antes de yo irme a Chile con proyectos misioneros diferentes. Mi esposo iba para México a apoyar en una plantación de una iglesia. Yo me venía a Chile, entonces igual empezamos como, pues como un noviazgo muy incierto porque era como no sabemos cómo vamos a volver a unirnos. Y el Señor providencialmente nos unió en Chile. Yo estaba en Chile, él terminó también eh, en Chile con un proyecto de ser aprendiz pastoral, de ser pues como capacitado para el ministerio pastoral. Terminamos sirviendo en la misma ciudad, después en la misma iglesia. Entonces fue como también un tiempo muy especial porque ahí fue donde empezó nuestra familia. Él servía en la iglesia como aprendiz pastoral y yo servía con CRU y con la iglesia en el ministerio universitario. Entonces, sí, esos para mí son los mejores recuerdos, pero también los más desafiantes, porque, bueno, sí, fue por lo que ya conté, pero también empezamos nuestro matrimonio ahí, nuestro primer año y medio de casados fue allá en Chile, en ese contexto. Entonces es una combinación de, sí, como recuerdos espectaculares, tanto por las cosas buenas, pero también por las desafiantes, porque fue de mucho crecimiento para los dos. Ujú. Wow. ¿Y qué has aprendido de Dios en esos momentos no tan buenos o un poco más difíciles? ¿No? Bueno, pues creo que cada etapa tiene sus tiempos difíciles, ¿cierto? Y también cosas diferentes en cada dificultad que el Señor nos enseña, pero pensando como en qué son así como cosas muy importantes o de pronto una de las más importantes que he aprendido en esos tiempos y aún lo sigo aprendiendo en medio de las dificultades de esta etapa, es que yo soy una persona que tiende a abrumarme mucho cuando no veo el siguiente paso o no veo como nada bueno que pueda venir. Pero en diferentes tiempos difíciles el Señor me ha enseñado también cómo Él ya tiene mi historia resuelta. Yo siempre tiendo como a decir, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué sigue? ¿Y cómo se va a desenvolver esto? ¿En qué va a terminar? Eh, pero el Señor me muestra que al final mi historia está resuelta y sobre todo porque su gran plan de redención con sus hijos y su creación ya está. O sea, no soy yo como la que tiene que ir hilando mi historia o escribiendo mi propia historia, sino que el Señor ya tiene el panorama completo, Él ya tiene su historia hecha y mi vida
y la vida de mi familia es solamente una parte súper pequeña de su gran historia que ya está completa. Entonces, creo que ver ese gran panorama de redención me da esperanza en esos momentos de dificultad en donde no veo qué puede resultar de esto o qué va a seguir, o yo hay veces tiendo a ser un poco fatalista y sientes como, no, ya todo está mal, todo se acabó, pero recordar que la historia de redención, la gran historia de Dios termina con un buen final y yo hago parte de esa historia por su gracia, porque me salvó, es como muy esperanzador y creo que para mí eso ha sido como de las cosas más importantes que sigo aprendiendo y sigo recordando aún en esta etapa, en el día a día. Qué lindo. Em, la última pregunta va antes de quedar con la pregunta del último entrevista, pero si vos pudieras decir algo a vos mismo de tu juventud, digamos, a esos 18 años, cuando recién empezaste por tu propia decisión a caminar con Jesús, ¿qué es lo que te gustaría decirte a vos mismo? Bueno, yo creo que muchas cosas, pero pensaba en que me diría que vale la pena ejercitar mi fe, mi piedad y amor por el Señor día a día en ese momento porque sí se ven frutos de eso en el futuro. Creo que cuando uno es joven subestima mucho esos hábitos diarios y como que uno siente como, ay, ya, yo vivo hoy, pero no es muy consciente de que todo lo que invertimos, lo que hacemos, lo que aprendemos hoy tiene consecuencias, implicaciones buenas o malas en el futuro. Pero sobre todo pienso que uno no ve que sí uno ve fruto de lo que siembra día a día en nuestros propios corazones. Entonces, sí, al Señor obviamente nos santifica y nos va a llevar a hacer lo que Él quiere, sea jóvenes, viejos, no, o sea, no hay, digamos, una edad en la que, bueno, si ya no aprendiste esto, ya no fue, no. Pero sí creo que entre más jóvenes crecemos en el Señor, se ven frutos en el largo plazo y vemos sobre todo frutos en nuestro carácter o no los vemos. Entonces creo que diría eso, como vale la pena de verdad ejercitarse, ejercitar nuestros corazones en el Señor, ejercitarnos en predicarnos el Evangelio a nosotros mismos desde jóvenes, porque sí hay fruto de eso y sí vale, después es valioso ver ese fruto, o también sí es difícil no verlo, aprenderlo como más adelante, quizás va a costar un poco más. Eso pienso. Muy bueno. Eh, los últimos invitados en el podcast dejaron una pregunta para vos sin saber que eras vos la invitada. Lo mismo te vamos a pedir a vos que puedas dejar una pregunta para los próximos invitados o invitada o invitado. Pero ellos dijeron, si acaso morirías hoy, ¿qué quedaría sin hacer? ¿No? Eh, Bueno, muchas cosas. Chen. La, todo el montón de ropa sucia que he acumulado en mi casa y que es mi responsabilidad. No, mentiras, pero más que eso, bueno, ahorita siendo mamá, creo que el tener hijos le da a uno como el querer vivir muchos años más para verlos crecer. Y pienso eso, que es como todavía siento que nos falta tanto por crecer, por aprender como familia, que al pensar como en morir, digo, bueno, sé que no hay en la tierra un mejor lugar para estar que con el Señor, pero sí pienso como, Señor, me encantaría tener muchísimos años más para seguir creciendo como familia, como matrimonio, como papás, porque siento que sí, hay tanto más
por ver y conocer de mis hijas, por conocerme aún a mí misma. No sé si es algo que todas las mamás y papás experimentan, seguramente sí, pero es como que uno se da cuenta que todavía no ha vivido nada y aprendido nada y todo es como nuevo y todo es, hay tanto por aprender y disfrutar sobre todo, viendo a mis hijas que pasan que crecen tan rápido, digo, Señor, de verdad, hay tanto más que podría hacer con ellas, que podría conocerlas, enseñarles, entonces pienso en eso. Lindo. Y una pregunta para dejar a la próxima persona o personas que van a ser entrevistadas. ¿Tenés alguna para preguntar? Bueno, podría ser de pronto qué cosas no volverías a hacer en el ministerio. En el ministerio. Sí, Ajá. ¿por qué? Ok. Sí, yo creo que en la vida se dirían muchas, pero de pronto más específico en el Ahí lo achica un ministerio, poco. eso sí. ¿Qué Buenísimo. cosas no volverías a hacer o no recomendarías a un nuevo misionero, por ejemplo? Ujú. Buenísimo. Excelente. Escúchame, después se puede editar eso si quieres, pero tus hijas no están ahí como para mostrar al final, ¿no? O mucho lío. Sí, no, están con el papá, podría Ajá. mostrarlas. ¿Quieres presentarles? Sí, las traigo. Sí, dale. Listo, dame un segundo. Unos momentos después. Bueno, pues tengo solo a una porque la otra se durmió. Antonia, Hola. ¿no? Antonia, sí, mira. Sí. Di hola. Hola. Dile hola. Soy Antonia. Tu hermanita está durmiendo, está haciendo su napi. Ah, Oh, bien. bueno. Bueno, Ángela, ha sido un gusto charlar con vos un ratito, a compartir tu historia con otros en LAC y no sé, tal vez más allá de LAC, pero gracias por el tiempo y... Ay, espérate que ahí Rafi como que escuchó y, Ah, y dale. quiere venir. Es Ay, que mami, bien, me bien, estoy bien, bien. durmiendo. Así que la voy a ¡Hala! traer, ¿sí? Ya voy, ya la traigo. ¿Y quién eres? A ver, ven pues. Se puede, va a tener los brazos llenos. Bien, bien. Mira, Hola. di Hola, hola. Rafaela. Hola. ¿Estabas durmiendo? ¿Tú no estás dormida? ¿No estabas dormida? No. Yo creí que estabas dormida. Casi. Ay, qué linda imagen. Muchas gracias, Ángela, por este tiempo de charlar con vos, de conocer tu historia y compartirlo con los que están escuchando. Pero esperemos el próximo episodio y bueno, nos despedimos para Ay, hoy. muchas gracias a ustedes por invitarme. Un gusto. Buenísimo. Sí. Nos vemos la próxima. Chao. Chao, Gracias, chicas. Diana.